Bien, perfecto, ya está. Bueno, hola a todos. Hoy en el episodio número 2 desde este formato de canal Mirada Estrábica, llamado Desde la Mirada del Estudiante, tenemos como invitada especial a mi amiga Dayibe. Dayibe es estudiante de Medicina Humana. Dayibe tiene cosas particulares muy interesantes que les puedo contar, entonces, Dayibe, por favor, preséntate. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayibe Rengifo, soy estudiante de medicina. También soy enfermera y ejerzo actualmente. Y bueno, soy venezolana también. Bien, perfecto, Dayibe. Yo quisiera saber personalmente primero cómo fue este proceso de elegir estudiar medicina humana. ¿Qué es lo que te llevó a elegir estudiar medicina humana? Bueno, eso es algo que siempre había querido. Cuando yo era pequeña tenía dos sueños, o ser piloto de avión o ser médico. No sabía que era medicina como tal, ojo, porque cuando uno está niño como que no tienes muy bien definidos los nombres de las carreras, pero sí sabía que quería hacer una carrera en la que yo ayudara a las personas y las curara, porque me gustaba mucho. En casa cada vez que alguien estaba enfermo, yo quería estar metiendo la mano ahí a ver qué podía hacer. Después, pues fue pasando el tiempo, fui creciendo, me di cuenta que ser piloto de avión, pues no, soy chaparra, soy pequeña, pero fui descubriendo mi gusto y mi pasión por la salud. Fue pasando el tiempo en la secundaria, en Venezuela se le dice liceo, tuvimos una experiencia, nos llevaron a un hospital, fuimos por una cuestión de educación sexual básicamente, fuimos a ver el tema de los condones y todo eso. Pero nuestra profesora nos dio un recorrido por el hospital, porque resulta que nuestra profesora, la que nos daba salud, ella era enfermera, y nos dio un recorrido por todo el hospital, y me encantó. Hicimos clic el hospital y yo. Me gustó la forma en la que estaba, me gustó ver a todo el mundo vestido de blanco, ayudando a las personas, esa cara de la gente que se iba yendo de alta, las mamitas que iban saliendo con sus bebés felices. Hicimos clic y dije, este es mi mundo, me gusta. Empecé a estudiar medicina en Venezuela en un momento, pero lo tuve que dejar porque, bueno, era costoso, yo tenía que pagarme los estudios yo misma y no podía. Así que hice un cambio de medicina a enfermería. Empecé y terminé enfermería y cuando empecé a trabajar en el hospital, pues obviamente en mis prácticas me sentí estupenda, fascinada. Luego cuando ejerces, que ya eres profesional, yo siempre le cuento a mis sobrinas esa anécdota. Yo les digo que yo cuando entraba al hospital, yo no caminaba por aquellos pasillos, yo levitaba de lo bien que me sentía en el hospital y lo feliz que estaba de estar en esa área. Mis planes eran terminar la carrera y empezar a estudiar medicina. La situación del país y todo lo demás fue, por supuesto, un punto en contra, porque tuve que pasar mucho más tiempo como enfermera y no poder iniciar. Luego me vine a Perú y aquí pasaron unos años, bastantes años, hasta que pude iniciar nuevamente medicina. Y la verdad es que llena todas mis expectativas y me siento muy feliz. El cuerpo humano es una cosa maravillosa y ayudar a paliar las enfermedades es genial. Bien, eso es bastante interesante y me llama la atención el hecho de tu camino de enfermería y ahora que te encuentras en medicina humana. Pero en todo ese proceso, ¿cuáles tú podrías decir que han sido los retos que tú has tenido que afrontar? Uy, son muchos. Bueno, estudiar tanto enfermería como medicina es complejo. Vuelvo y repito, el cuerpo humano, así como es fascinante, es también complejo. Cada persona es un mundo distinto y descubrir cada mundo es bastante difícil. La carrera es demandante, demanda de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, sacrificas tu vida social, sacrificas un montón de cosas porque tienes que dedicarte en cuerpo y alma. Para el médico no está ni para el médico ni para la enfermera está permitido el error o el margen de error tiene que ser mínimo porque obviamente estás tratando con vidas humanas. Y creo que todos los que estamos en el área de la salud tenemos temor a equivocarnos y que esa equivocación nos cueste una vida. Así que por eso creo que todos, absolutamente todos, sacrificamos un montón de cosas.
sacrificamos a veces compartir con la familia, con los amigos, sacrificamos un montón de cosas, tiempo, dinero, diversión, sacrificamos muchísimo. Bueno, me llama la atención lo que mencionaste claro, ese principio, si puedo llamarlo principio, que tienen todas las personas que trabajan en el área de salud, de tener el margen de error casi cero. ¿Cómo esto se les enseña, bueno, en principio a los estudiantes, a manejar a manejar ese tipo de situaciones? Y ya diferente cuando tú ya has tenido experiencia en el ámbito laboral, entonces, ¿cómo has manejado ese tipo de situaciones o cómo tus compañeros han manejado ese tipo de situaciones? Bueno, no es que tú entras al salón y el profesor te dice, el médico no se puede equivocar. No te lo dicen así, no te lo dicen con esas palabras. Es más bien un mensaje subversivo. Te dicen en clases, recuerden que ustedes van a trabajar con seres humanos, que un error suyo le cuesta la vida a otra persona. Más que todo es eso, que te dicen y tú sientes la presión de no me puedo equivocar porque si me equivoco mato a alguien. Claro que mis compañeros se sienten mucho más presionados que yo, obviamente, porque ellos no están en el mundo de la salud. Pero cuando yo estudiaba enfermería y nos decían lo mismo, sí me sentía pues como ellos se sienten ahora. En la actualidad, manejarlo en mi carrera es mucho más sencillo porque tengo muchos años de experiencia ya. Y cuando no sé algo, yo sencillamente me detengo y pido ayuda, porque el hecho de que tú seas enfermera o de que seas médico no quiere decir que te las sepas todas más una. Por supuesto que no. Todos los días estás aprendiendo una cosa nueva, todos los días sale una cosa nueva. Vuelvo y repito, el cuerpo humano es una cosa única para cada persona. No somos iguales. Y la forma de tratar las enfermedades para una persona y para la otra casi nunca es la misma tampoco. Ni el cuerpo humano responde igual tampoco. Entonces, cuando algo se me presenta que desconozco o que se me está saliendo de las manos, busco ayuda de una persona que sepa más que yo o que tenga más experiencia que yo en esa área. Siempre pregunto, siempre pregunto porque yo tengo temor de que una mala decisión mía o que un acto que yo haga en mi trabajo, algún procedimiento o cualquier cosa le cueste la vida a otra persona. Por eso siempre pregunto. Y cuando vamos a prácticas y eso les digo a mis compañeros lo mismo. Si algo no saben, pregunten. No hagan nada si no lo han hecho anteriormente o si tienen miedo, porque a veces recuerdo que yo de estudiante de enfermería, cuando nos llevaban a los hospitales y teníamos que hacer práctica, muchos teníamos miedo, mucho miedo. Aunque tienes las ganas de hacerlo, tienes temor de equivocarte o de lastimar a otra persona. Y nuestra profesora nos decía, si tienen miedo de lastimar a una persona o de hacer las cosas mal, sencillamente no lo hagan. Tienen todavía la oportunidad de seguir practicando con los muñecos en el salón, tienen la oportunidad de seguirlo practicando hasta que se sientan seguros. Porque si tú no te sientes seguro, las cosas te van a salir mal. Vale. Sí. Entonces, en todos tus años de experiencia que has tenido, ¿qué podrías tú destacar en cuanto a habilidades para que una persona intente cultivar ese tipo de habilidades y le sea mucho más llevadero la práctica de este ejercicio, ser médico? Empatía. 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 Tienes que ser muy empático con tus pacientes. Definitivamente la empatía te va a llevar por el camino del éxito en la salud. La disciplina también es súper importante. Tienes que ser muy disciplinado para estudiar, para todo, porque incluso hasta para cumplir tus guardias, tienes que ser una persona disciplinada. La organización, ¿qué otra habilidad? El calor humano, porque conozco muchos profesionales que son muy buenos, pero de calor humano no tienen nadita de nadita. Y tú no vas a un hospital a que te traten como si tú fueras una máquina, porque no eres una máquina, eres una persona. Y a veces es más importante para el paciente que tú sencillamente le pongas la mano en el hombro y le digas tranquilo, todo va a estar bien, confía en mí, al tratamiento que tú le des. Tú le puedes dar el mejor tratamiento del mundo y puedes curar la enfermedad, pero si tú no fuiste amable con esa persona va a decir que tú eres un pésimo doctor. Así ha sido tú quien le curó la enfermedad, ojo. Pudiste haber sido tú quien dio en el tino y quien le curó la enfermedad, pero si tú no fuiste amable con esa persona y le trataste mecanizadamente,
el paciente no le va a gustar tu trato y va a pensar que eres un mal doctor. No, este trabaja por trabajar. ¿Qué otra cosa importante? Ay, por supuesto, tienes que nutrirte, tienes que ser una persona estudiosa, tienes que estar todo el tiempo leyendo, actualizándote todo el tiempo. Respecto al punto anterior, del calor humano, estaba viendo, por ejemplo, una especie de documental que hicieron en México sobre, desde el punto de vista de los médicos, cómo viven su día a día y demás. No he hecho el contraste con Perú, pero, por ejemplo, allá se mencionaba que los médicos están, por la carencia del sistema en general, del sistema de salud, están sometidos bajo mucha presión, que eso lo tienden a descargar pues en prácticas que ellos suelen no recomendar, como el hecho de no fumar, no beber o irse a prostíbulos. Quizás sea demasiado preguntarte esto, ya que tú tienes la experiencia de trabajar aquí en el país, pero ¿cómo tú describirías la situación en nuestro país en cuanto desde el lado de los doctores? Bueno, lo que pasa es que, mira, mi opinión muy personal, cuando una persona trabaja tantas horas, pero tantas horas, obviamente te vas a cargar porque uno cuando entra al hospital te cargas de la atención de tu trabajo y tus propias responsabilidades. Tienes algunos pacientes que confían tanto en ti que te cuentan sus problemas y aunque tú no quieras esos problemas, como que te cargan un poquito más. Tú trabajas ese montón de horas. Ponte que vienes de una guardia de 24 horas. 24 horas es un montón de horas para trabajar de una persona. Y si el siguiente día por ahí te programan, así sea 6 horas más de trabajo, tú ya estás cargado, estás estresado y haces las 6 horas, o haces las 24 más las 6, más las que te pongan, las haces, porque el peruano lo hace, el peruano trabaja muchísimo. Pero eso repercute en ellos porque mira, se van cargando de estrés, de tensiones y obviamente cuando tienen un minuto libre quieren vivir la vida como si el mundo se les va a acabar mañana. Ojo, yo no he visto a ningún doctor ni fumando, ni tomando alcohol en exceso, excediéndose no los he visto. Pero sé que muchos hacen cosas como que, ¿sabes qué? Salió ahorita, no me importa que no he dormido nada, me voy para mi casa, voy a hacer una parrilla y me voy a tomar toda la cerveza que tenga yo en la nevera. Es como una forma de desahogarse. ¿Y a qué lleva esto al personal de salud? Pues lo lleva a que las jornadas de trabajo que se manejan son demasiado extensas y demasiado demandantes. Yo pienso que debería, si un personal trabaja 24 horas un día, tiene que estar libre los otros 2 días para que pueda descansar, porque es mentira que va a descansar el día siguiente va a pasar todo el día durmiendo si pasó 24 horas trabajando. Y entonces esa persona va a sentir que no hizo absolutamente nada en su día libre. Y me pasa muy en mi vida cotidiana, me pasa. Cuando trabajo todo el día y toda la noche, al siguiente día que estoy libre, lo que hago es dormir todo el día y no hago más nada. Entonces, eso no es vivir la vida. El personal de salud se siente como atrapado en una rutina de la que eres como adicto porque quieres y no quieres salir. Quieres salir porque necesitas vivir la vida, pero no quieres salir porque te gusta mucho tu trabajo y es el lugar donde quieres estar y es lo que quieres estar haciendo. Entonces, es un poco complejo. Pienso que deberían trabajar 24 horas, descansar 2 días, vuelta 24 o no sé, darles turnos de 6 horas o de 12 horas que sean más factibles. Puede ser que hoy me pongan 12 horas todo el día diurnas y después 12 horas nocturnas y así. Pero en realidad no sé cómo hacen los horarios en qué están pensando, ni cuál es su plan estratégico, no lo sé. Bueno, vale, mira, de lo último que mencionaste se me ocurre dos consultas que quisiera hacerte, pero la primera va a ser apelando más a lo personal. A ti, ¿qué es lo que te encanta hacer de tu trabajo? Lo que hace que te levantes cada día o cada vez que te toque guardia, ir con todas las ganas. ¿Y qué es lo que no te encanta del trabajo que estás realizando? Bien, lo que me encanta es llegar, ver la cara de todos mis pacientes. Señorita, ¿cómo está? Qué bueno verla. Eso es lo máximo para mí, porque me hace sentir que hago mi trabajo bien, que a ellos les agrada y que los hago sentir bien también, porque no es solamente atender al paciente, es hacer sentir bien al paciente, que ir al médico, al hospital o a donde sea, al centro de salud, no sea una experiencia traumática, porque ya bastante tienen con la enfermedad que llevan, como para encima conseguirse
con personas desagradables en ese establecimiento, pues el establecimiento de salud al que asistan. Creo que eso es lo que más me encanta cuando los veo que se van y chao señorita, por ejemplo mis pacientes que actualmente son pacientes renales y los tengo que ver sí o sí 3 veces por semana, como que nos volvemos una mini familia, que nos vemos todo el tiempo y ellos hasta se preocupan por mis cosas, porque si ponte que me tomé un día libre y no fui, en un día que me correspondía verlos, cuando me vuelven a ver, ellos están preocupados, ¿le pasó algo? ¿Está usted bien? ¿Por qué no viniste el miércoles? Ponte que falté el miércoles. ¿Por qué no viniste el miércoles? ¿Estás bien? Y se preocupan por mí, que es lo que más me agrada. Licenciada, la vemos como pálida. ¿Usted está bien? ¿Usted está comiendo bien? Esa sonrisa cuando se van. Chao, licenciada. Algunos hasta me abrazan y me dan un beso. Gracias, licenciada. Eso me llena, me hace sentir que aporto algo en la vida de otra persona, que soy de provecho para la vida de otra persona. Y creo que eso es lindo, porque en realidad yo no aspiro salir en un libro, ni en una revista, ni mucho menos. Yo no quiero ninguno de esos reconocimientos. Yo quiero estar en la memoria de las personas y decir, una vez tuve una enfermera o una vez una doctora me atendió y oye, qué buena persona que era, qué buena doctora o qué buena atención. Quiero que todos tengan ese recuerdo en su memoria y para mí, yo me doy por bien servida. ¿Y, y qué es lo que no te encanta de... Ay, el montón de horas que trabajo. Es lo que no me encanta. No te permite vivir tu propia vida, no te permite disfrutar de tu propia vida. Porque, por ejemplo, mi horario actual, yo entro 6 de la mañana y salgo 11:30 de la noche. Y como es todo el día y son jornadas pesadas, si el siguiente día estoy libre, lo que hago es dormir todo el día. No tengo ganas de más nada. O sea, hago mis cosas personales en mi casa y después lo que quiero yo es dormir y descansar, porque me duelen las piernas, porque estoy agotada. Si me toca trabajar al otro día, en el otro trabajo doy al máximo, pero luego voy a estar libre y vuelta paso todo el día durmiendo. Entonces eso como que es lo que no me agrada. Vale, veo que se resalta mucho el hecho de, dentro de las habilidades que tú mencionaste, estaba la disciplina y el ser bastante estudioso, ponerle mucho empeño para ejercer de muy buena manera la práctica de la medicina. Y ahora, pues ya teniendo tú la experiencia de llevarlo en el mundo laboral, veo, y pues sí, ya me hacía una idea de que se les cargaba de bastantes horas, que eso repercutía en su ámbito, en su intento de hacer vida social, ya no, no necesariamente con amigos, sino con la familia, de intentar llevar esta vida personal aparte, fuera del trabajo. Así que, entonces, en esa línea, ¿tú qué, qué debilidades o qué fallas ves en el sistema de salud en general? No sé si ahorita estás trabajando en el privado o público, pero en general, ¿qué fallas, qué carencias tú podrías mencionar del sistema? ¿Y qué te gustaría que mejore en todo caso? Bueno, yo aquí he trabajado para salud y siento que como que la falla principal es que quieren, bueno, era una IPRES de salud para la que yo trabajé. Y siento que la falla, no sé si es porque es una IPRES y quieren abarcar tanta población, pero siento que la falla es el poco tiempo que le dan al profesional de salud para atender al paciente. Tienes entre 12 y 15 minutos máximo 18 minutos, 20 minutos para atender un paciente. Y tú en 20 minutos no puedes hacer mucho por un paciente. Hay pacientes que no son tan explícitos diciendo las cosas, hay pacientes que no saben explicar realmente qué es lo que tienen y qué es lo que sienten, y creo que necesitas mucho más de 20 minutos para atender a un paciente, mucho más. Y más si tienes que hacer una valoración física, tienes que mandar al paciente que se saque la ropa, tienes que escuchar pulmones, su pancita, tienes que hacer tantas cosas que siento que 20 minutos te quedan cortos. Eso limita la calidad de atención del profesional de salud hacia el paciente y hace que el paciente piense que el sistema de salud es un desastre. Es un desastre porque la mayoría, si tú te pones a hablar con los pacientes, y yo porque me tomo el tiempo, ojo, a mí me gusta escuchar
qué piensa el paciente, qué siente, cómo puedo mejorar, cómo puedo ayudarlos en realidad, porque al final del día son ellos los que tienen la carencia, no soy yo. Entonces, si te pones a conversar con ellos, todos te van a decir, no, que ese doctor es malo, que entré y ni siquiera me tocó, que nada más me preguntó qué tenía. Me dice, hay algunos doctores que van al traumatólogo y le dicen, van por un dolor de rodilla, pero resulta que la señora también le duele la cabeza y el traumatólogo obviamente sabe que tiene poco tiempo y obviamente le va a decir, señora, yo no le puedo tratar el dolor de cabeza, tiene que ir donde el neurocirujano, ponte. Y eso para el paciente es un maltrato. Y si nos ponemos a pensarlo en frío, lejos de ser personal de salud, pues sí es un maltrato. Sí es un maltrato. Pero el personal de salud lo hace porque tiene el tiempo limitado. Tiene muy poco tiempo y usted tiene que ser lo más específica posible. Pero el paciente no está al tanto de esa situación. Y tampoco es la idea. No es la idea. Eso no es calidad de atención. La calidad de atención es que tú puedas ir a una consulta, te puedan atender dignamente y si el doctor se tiene que tomar una hora contigo, pues que se la tome. Pero no es así, porque aquí en el Perú se maneja algo que se llama indicadores de salud, que en realidad pienso que eso es una cosa medio rara, porque tienes que abarcar cierta cantidad de población atendida en un día, en un mes, para poder llegar a los indicadores, porque si no de salud te ponen 1500 trabas, te multan, no sé qué tantas cosas le hacen a la compañía, pero sé que bueno no es, porque siempre estaban en el trabajo, yo escuchaba eso todo el tiempo. Si no se llegan los indicadores, no cobramos, que si no se llegan los indicadores hay problema, no nos renuevan el contrato. Y las atenciones son muy veloces. No sé si tú has tenido la oportunidad de ir a algún seguro, pero es tenaz, de verdad es tenaz. Es todo muy veloz y el paciente no tiene chance de verdaderamente contarte qué es lo que pasa. Y eso hace que el médico no llegue al diagnóstico correcto. A veces el doctor lo hace por deducción y en muchas veces aciertas, pero también hay otras en las que no. Y el paciente vuelve y vuelve y vuelve, o a veces hasta se empeora y se te complica con otras cosas. Y lo que sí me gusta del sistema de salud es que hay muchos centros cercanos a la población de cada quien. Pues como te digo, estas IPRES, pienso que su objetivo fue construir, acercar la salud a la población, que no todos se dirigieran, qué sé yo, al Cayetano o a estos centros de salud grandes, sino que estuviera más accesible a la población. Solo que le pusieron unos números que ellos tienen que alcanzar que a veces no ocurre. Y si llega es porque se atendió a la gente así como te digo, dándole 5 minutos a cada uno. Es absurdo que un médico en tan poco tiempo vea tantos pacientes, porque entonces te ponen a ver 18 pacientes en 5 o 6 horas, que puede ser si todos vinieran con resfriado común, pero no es así, no todos vienen con resfriado común. Por ejemplo, el médico general, que tiene que ver de todo un poco. Si le vienen con resfriado común, genial, hasta en 5 minutos lo veo. Pero no te vienen todos con resfriado común. Y cada paciente necesita su propio tiempo. Claro. De esto se me ocurre que quizás esté haciendo mal la relación, pero tú y yo hablamos una vez acerca de la automedicación. Uh-huh. Y bueno, si es que desde el punto de vista del paciente, de la población peruana, que considera las A, las Z cosas que tú me mencionaste acerca de lo pésimo que es el sistema de salud, a la siguiente, evidentemente, va a dudárselo o ya no va a querer volver a ir a un centro de salud. Y lo que podría, la práctica que podría hacer es automedicarse, ya que basado en su experiencia propia, en su experiencia pasada, perdón, de los medicamentos que le han recetado cuando ha tenido síntomas similares. Y aquí pues hago una distinción quizás en lo rural, ya que sabemos que en lo rural el acceso al sistema de salud es precario, no hay demasiadas instituciones para atender a la población que existe. Entonces, además de que en esos lugares hay una práctica cultural muy arraigada de muchísimos años que se recurre mucho a la medicina tradicional. Uh-huh. Centrémonos ahora un tanto en la urbe. Eh,
la automedicación, ¿cuál es tu opinión personal acerca de ello? ¿Y qué es lo que le podrías tú sugerir, digamos, a la población cuando tenga esta percepción negativa del sistema de salud y esté considerando automedicarse? Mira, es que la automedicación tiene muchos detonantes. El primer detonante es que para el paciente es una experiencia traumática ir a un seguro. Ir al seguro es un desastre. Primero tienen que hacer cola desde las 5 de la mañana para poder conseguir una cita. Y cita que no te dan ni siquiera para esa semana que estás yendo. Te pueden dar una cita hasta 2, 3 meses de diferencia. Un mes si tienes suerte. Y si eres muy suertudo, dentro de 2 semanas. Pero tienes que ser el más suertudo de todos. Entonces ya eso es traumático para el paciente, porque si me pongo en el zapato del paciente y yo voy a ir a pedir una cita que me van a dar hasta dentro de 1 mes y medio, ya, o sea, olvídalo. Mejor me voy a la botica y le pregunto a la señora de la botica que la señora de la botica sabe, porque en la cabeza del paciente, la que trabaja en la botica sabe de medicina, es casi un médico. Y el paciente va a la farmacia y le dice, ¿sabe qué? Me duele la espalda y la rodilla. Y ella le receta algo para el dolor. Él se siente mejor y dice, no, yo voy siempre para de la señora de la botica que no tengo que hacer cola ni tengo que pedir cita. Y ya se automedicó. El segundo detonante, salvo que las citas, ya quitando que las citas son recontra largas, es que logro la cita, me veo con el profesional me da una receta, yo me vuelvo a sentir mal, más o menos los mismos síntomas, y yo digo, no, debo tener lo mismo que la otra vez. Yo no voy a ir a hacerme esa cola otra vez, no voy a ir a perder todo ese montón de tiempo allá, que además me atendieron súper rápido y medio mal. Yo mejor me compro lo mismo que me mandó el doctor la otra vez. Y vuelve a ir con su misma receta y vuelve a comprar lo mismo. Ahí ya está todo mal, porque no sabemos si vuelta tienes lo mismo. Puede ser otra cosa. Por otro lado está, como dices tú, el factor cultural. En el caso de los niños, las mamitas tienen un bebito y el bebito presenta un síntoma que a ellas ponte, no, eso es susto. Y la abuela dice que el susto se cura pasándose el huevito y tomándose unos té. ¿Qué va a hacer la mamá? Le va a dar eso. Es una cuestión cultural. Y es cultural porque esa mamita de repente no tiene la educación de que tiene que llevarlo sí o sí a un pediatra. Que todas las cosas que veas raras o diferentes en tu bebito, tienes que llevarlo a un pediatra. No es que como eso le pasó al hijo de Juana, probablemente el mío sea lo mismo. No, porque cada ser humano es diferente y es único. Y lo ideal y lo recomendable es que tú ves algo en tu cuerpo que tú sientes que no anda bien, que no era así antes, voy al médico. Que sea el profesional el que me diga si sí está bien o no está bien. Pero como en todos lados, porque eso pasa en todas partes del mundo, uno siempre tiene una abuela que dice, con este té se te quita eso. O te pones esta media en la cabeza y con eso se te quita. Son muchas creencias culturales que, ojo, algunas no están mal, pero la mayoría sí. Y como yo le digo a mis pacientes, porque mis pacientes tienen una firme creencia que cuando ellos tienen gripe no deben tomar nada frío, ni el ventilador, ni que le den ningún frío en la garganta. Ellos tienen esa firme creencia. Yo les digo, está bien, si tú no te quieres exponer al ventilador, si no quieres tomar nada frío, está perfecto. Pero eso no te va a curar de la gripe. Ni tampoco fue eso lo que te dio la gripe. No fue eso, no fue el ventilador, no fue el agua fría y tampoco fue el helado que te comiste. Tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero si el paciente lo quiere evitar, pues tampoco está mal que lo haga. Eso es cuestión de respetar las creencias de cada quien. Yo está bien, si tú no te quieres exponer al ventilador, no te expongas, pero te tienes que tomar este medicamento y este otro y este otro. Y entre que no te pongas al ventilador y que te tomes esto, te curas. Porque tampoco les desmiento eso, porque lejos, o sea, no está mal, no pasa nada. Y les explico que no pasa nada, pero que si ellos no lo quieren hacer, también está bien. Yo respeto eso. Y muchos se quedan tranquilos. Otra cosa que pienso que lleva a la automedicación es a veces, por ejemplo, en las adolescentes. El tiempo que trabajé con adolescentes aquí, pienso que ellas se automedican y incluso hasta para conseguir métodos anticonceptivos,
Para las chicas es súper complejo y para los chicos también es súper, súper complejo acá, porque se sienten juzgadas, porque se sienten señaladas y la mayoría opta por me voy a tomar un té de hierba, mejor le pregunto a la vecina, que la vecina sabe y la vecina le receta otra cosa que lo que hace es empeorar toda la situación. Entonces es un tema bastante complejo y pienso que está todo en la educación que tú le dejas al público, al paciente como tal, cómo se sienta él. Tal vez si la medicina fuese más accesible, estuviese más abierta, fuese mucho más fácil conseguir una cita, que te atiendan, que tú no tengas que hacer tanto problema para que te vean. Tal vez hubiera menos automedicación. Ay, por supuesto, las farmacias. Las boticas no deberían vender medicamentos sin un récipe médico. Eso tiene que ser sí o sí así. Que no les vendan ni siquiera un paracetamol sin récipe médico y la automedicación y el montón de enfermedades que eso conlleva disminuiría un 90%, capaz y hasta más. Claro, es un panorama muy interesante que planteas hoy día acerca de los detonantes de la automedicación. Yo quisiera hacerte la pregunta para que me hagas la distinción entre un médico y un químico farmacéutico, que es la persona que trabaja en la farmacia, ¿no? Uh-huh. Porque mencionaste que el químico farmacéutico lo que te receta es un medicamento para aliviar el dolor, pero le imagino esto como a modo de metáfora, como si tú estuvieses colocando un parche encima del problema, pero no estuvieses yendo a la raíz. Entonces, ¿cuál es esa distinción? Porque el paciente podría creer que el químico farmacéutico está un paso de convertirse en médico, erróneamente, entiendo. Es que son dos carreras diferentes. El químico farmacéutico es químico farmacéutico. Él sabe de medicamentos, de cuál es el mecanismo de acción de repente de algún medicamento, de para qué sirve el medicamento, pero no sabe nada de salud humana, porque son dos cosas totalmente distintas. Él sabe de medicamentos, pero no sabe en qué momento el doctor cree conveniente mandar eso. Además, no está capacitado para hacer un diagnóstico y para tú medicar tienes que ser capaz de hacer un diagnóstico. Y el químico farmacéutico sabe de medicamentos, de cómo lo va a almacenar, de cómo se manipula, de repente cómo se administra. Este medicamento es para el dolor, este es para el cáncer, este es para el dolor de muela, este es para el cólico menstrual. O sea, sabe de todas esas cosas. Y a él le llega un paciente diciéndole, mire, me duele la cabeza y me duele la rodilla, y él dice, ya, es dolor, vamos a mandarle algo para el dolor. Le pusiste una corita arriba de un problema de repente así, porque de repente el señor tiene un tumor en la cabeza y por eso tiene dolor en la cabeza, por ponértelo grave. O de repente es que es miope y por eso le duele la cabeza y tú le estás dando cosas para el dolor y no estás solucionando el problema de raíz, que la raíz del problema es los ojos, es miope. O de repente la raíz del problema es el tumor que tiene en la cabeza. Él no está en esa capacidad. Él tiene su chamba y él lo hace, yo sé que aquí lo hacen de toda la buena onda, de toda la buena intención, por ayudar, porque así como yo sé que conseguir una cita en el seguro o en el SIJO, donde sea, es recontra difícil, lo sabe el químico farmacéutico y lo sabemos todos, lo sabemos. Y uno dice, ¿sabes qué? Le voy a recomendar esto mejor. ¿Sabes qué? Tómate esto, con esto se te va a pasar. De buena onda lo hace. No lo hace de mala onda, lo hace de buena onda. Pero está mal. Es una cosa que conlleva muchos otros problemas. Claro. Sí, aquí quisiera preguntarte algo más, que yo tengo la duda personal acerca del efecto a largo plazo de tomar muchos medicamentos, si es, bueno, es contraproducente o no. Y entiendo aquí que el problema en general para todas las personas es saber cuidarnos. Esto para evitar ir demasiado al médico. Si es que solo vamos para chequeos periódicos, estaría ok. Si es que necesitamos demasiado, también estaría ok. Entonces, la primera pregunta sería que me aclares ello de cuáles son los efectos a largo plazo de estar consumiendo demasiados medicamentos. Y lo otro, al final, el cuidado en general que todos deberíamos tener. Que esas prácticas de cuidado deberíamos estar realizando a diario para para
que cada vez que vayamos al médico solo sea una consulta de rutina, o sea, consultas eh, periódicas, más no sea frecuente. Bueno, con respecto a la primera pregunta, todo en exceso hace daño, todo, absolutamente todo en exceso hace daño. Estar consumiendo medicamentos todo el tiempo, si estás enfermo y te lo indicaron por tiempo prolongado, pues adelante, tienes que hacerlo sí o sí, al pie de la letra, como te dijo el doctor. Pero si lo estás tomando por las puras, por ejemplo, en el caso de, hubo un tiempo que estuvo muy de moda la vitamina C y todo el mundo quería ponerse vitamina C y se lo tomó como un deporte, en realidad era una moda, está mal, porque si tu cuerpo no tiene la deficiencia de tal vitamina, no la necesitas. Darle un exceso está mal, vas a dañar cosas dentro de ti, genera falla en algunos órganos, generas dependencia, generas a veces hasta deficiencia, porque ponte, le comienzas a dar mucha vitamina C, vamos a ponerlo al extremo, le comienzo a dar muchísima vitamina C y mi cuerpo tiene que desecharla porque no necesita tanto y la comienza a botar, 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 botar. Él hace como una programación y dice, tengo que botar vitamina C en grandes cantidades. Cuando lo dejas de consumir, tu cuerpo lo sigue expulsando, lo sigue expulsando hasta que llegas a la deficiencia de la misma y luego te toca reponer en serio. Yo creo que si queremos tener una vida saludable y ir lo menos posible al médico, que también está un poco, o sea, eso también es relativo, porque tenemos enfermedades que sí o sí están programadas en nuestro ADN, que son las enfermedades genéticas, que sí o sí en algún momento de nuestra vida las vamos a experimentar. Puede que sí, como puede que no. De repente nosotros no, pero nuestros hijos sí, o los hijos de nuestros hijos, y así. Porque hay enfermedades que están programadas en la cadena de ADN. Para tener una vida más saludable, pues es sencillo, es súper fácil. Tomo abundante agua, como saludable y hago ejercicio. Ya está, y me alejo de todos los vicios, el cigarro, el alcohol, las drogas, todas esas cosas. La comida chatarra. Me alejo de esas cosas y ya está. Es sencillo. Ojo, con esto no estoy diciendo que uno no se pueda comer un pollito broster de vez en cuando. Claro que sí. Por supuesto que sí. Que no me pueda comer una hamburguesa. Claro que sí. Pero vuelvo y repito, el exceso es lo que está mal. Tratar de comer saludable en la mayor medida posible y hacer ejercicio todo el tiempo y abundante agua. Perfecto, sí, justo es algo que te preguntaba en la semana acerca de estos cuidados, así que siempre es bueno tomarlos en cuenta para practicarlos a diario. Es, es a simple vista podría mencionar solo de manera personal lo que observo, al menos en el país, es que tenemos varias personas con sobrepeso, diabetes, que es producto de varios factores, ya sea del mal cuidado que le han dado a su cuerpo, del desconocimiento de esto y de la presión social, de otros factores como menciono. Entonces, es cuestión de tomarlos en cuenta y tratar de que todos esos factores tengan el menor impacto posible, de que haya una mayor población social consciente del cuidado de la salud y que el sistema también pues contribuya a esto. Yo ahora quisiera pasar a un tema, bueno, no tan alejado de eso, porque se involucra dentro del sistema de salud, que es el VIH-Sida. Justo ayer estaba leyendo, bueno, hace un par de días, de lo que se estaba realizando en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, de lo que decía la directora del, del programa del conjunto de las Naciones Unidas que se encarga sobre el VIH-Sida. Entonces mandaba alguna data, por ejemplo, justo mencionaba la data de Perú y Venezuela, de que que en el año 2024 el número de personas con VIH-Sida se incrementó. No recuerdo la data exacta, pero era más del 90% respecto al 2023. Ahora, la situación que te la planteo es que para la fábrica se ha estado desarrollando y testeando en humanos algunos medicamentos PrEP que mitiguen para que mitiguen el VIH en cuanto a las personas en casi una eficacia del 90%, 90-98%. Y
ya se han mandado a fabricar estos medicamentos PrEP, pero se han excluido algunos países de Latinoamérica. Eso incluye a Perú y Venezuela. Entonces, eh, esto a la larga pues tiene un efecto bastante negativo, ya sea porque sabemos de antemano que nuestros líderes políticos son incapaces de dar respuestas rápidas. Si es que esto fuese contrario, pues ya veríamos alguna estrategia para que se, se fabriquen en esos países que son países de ingresos medio, que permitiría fabricar estos medicamentos PrEP quizás a un bajo costo y distribuirlos también para la población a un bajo costo. Pero la realidad ahora es que no es así. Entonces, ¿tú cómo ves si te ha tocado pacientes con VIH-Sida o cómo ves en general la situación del VIH-Sida en Perú? Y me sorprendió el dato en Venezuela y cómo tú lo veías en Venezuela, porque ya sé que llevas un tiempo fuera de Venezuela. Entonces, el tiempo que estabas ahí, acláranos ese panorama primero general y luego podríamos ir a preguntas más específicas. Bueno, acá en Perú no me ha tocado trabajar con programas de VIH ni nada de eso. En mi trabajo actual tengo pacientes que son hepatitis C, pero VIH no he tenido contacto con pacientes con VIH acá. Tampoco, o sea, desconozco cómo tratan acá ese tema. Sí estoy al tanto de que los índices de VIH son altos, al igual que en Venezuela. Y yo siempre he pensado que ese tema se podría solucionar con educación sexual para todo el mundo desde la primaria. El sexo no debe ser un tabú, es una necesidad fisiológica para todos. Como comer, como dormir, como orinar, es una necesidad fisiológica. No pienso que deba ser un tabú. Pero eso también son cuestiones culturales y muy personales, ¿no? En Venezuela sí trabajé en una oportunidad con un paciente HIV positivo y tuve la oportunidad de conocer cómo era el sistema en aquel momento, porque ojo, yo tengo casi 8 años que me fui de mi país y con este paciente trabajaría yo que hace 12, 13 años atrás, hace muchísimo tiempo atrás. Fue cuando conocí cómo era el sistema de HIV allá, cómo funcionaba. Y para aquel momento funcionaba muy bien. El paciente que era detectado HIV iba y se atendía en un centro de salud, se le daban medicamentos al punto de llevarlos a estar indetectables. Cuando tú dices que un paciente con HIV está indetectable es porque este no contagia a la otra persona y puede tener una vida perfectamente normal como tú y como yo, sin ningún tipo de conflictos. Que el tema con el paciente del HIV es que se le bajan todas sus defensas y es como una esponjita para todas las enfermedades. Pero cuando ellos están indetectables, están perfectos. Y sí sé que el programa funcionaba porque incluso los pacientes que tenía en ese momento, todos estaban indetectables. Y ellos iban juiciosos a buscar sus medicamentos, a hacerse sus controles, sus chequeos, todo como debía ser. Porque el programa era muy bueno y era muy accesible para las personas. Yo desconozco totalmente de cómo sea aquí, porque vuelvo y repito, no he tenido contacto alguno con ningún paciente de HIV como para preguntar y los trabajos que he tenido tampoco han sido hacia esa área. Así que ahí sí no te podría ayudar, pero sí pienso que todo eso se podría solucionar con educación sexual. Sería menos la cantidad de la población infectada, serían menos las ITS que llegaran a los hospitales y serían muchísimo menos los embarazos precoces, pero muchísimo, muchísimo. Sería algo así como en Europa que te pagan para que tengas un hijo. Oye, ya tienes 40 años, ten un hijo. Sería más o menos algo así. Porque en los países en los que sí hay educación sexual efectiva y de calidad, la población es añosa y casi no hay tasas de ITS altas, ni mucho menos. Claro. Y parte de lo que se comprende como educación sexual, se me ocurre, claro está, el hecho de, dentro de la educación sexual es para, el respeto de tu cuerpo y el respeto también a las personas que, por ejemplo, ya bueno, por desconocimiento, aquí no se me puede confundir los términos, pero por ejemplo, estaba leyendo un poco del VIH aquí en nuestro país y la persona que tiene VIH
siente vergüenza propia y el hecho de que la presión, su entorno, lo juzgue, ya sea porque van a conocer que tenga VIH o si ya lo conocen, ya hay una presión cuando va, como tú mencionas, como se hizo en Venezuela, en el programa que tú mencionas, ellos iban juiciosos a recoger su medicamento. Aquí es lo contrario. Es un resguardo en su entorno, es un aislarse totalmente del resto, o el resto los aísla a ellos. Así que, educación Lo que, sexual. lo Sí, que pasa es que el peruano es muy conservador y ese tema de ser tan conservador lleva a que el entorno no se sienta bien, porque en realidad entre ustedes mismos, yo lo veo pues, que entre ustedes mismos no se sienten bien, porque fíjate tú, me estás comentando que ellos no van a buscar sus medicamentos, no se atienden, se aíslan, y si te aíslas te vas a morir, porque tus defensas todas se van a bajar si no te tratas. Eso es una enfermedad que tienes que tratar. Pero vuelvo y repito, ahí la raíz está en que falta educación sexual. ¿Quién se cree la sociedad para juzgarme porque me contagié de SIDA? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a otra persona? Todo mal. Eh, Pienso que, o sea, es un tema netamente cultural, básicamente. Porque fíjate tú, en mi trabajo, el paciente que nosotros tenemos, que es hepatitis C positivo, el mismo personal de salud en un momento los vi poniéndose mascarilla hasta para hablar con el paciente, porque por alguna razón tienen la creencia de que si conversas con él sin mascarilla te va a contagiar. Y esa enfermedad no se contagia así. Es una enfermedad de transmisión sexual. Tienes que tener contacto sexual con esa persona. O cortarte un dedo y que él se corte un dedo y que te caiga de su sangre en tu herida. Porque no hay otra forma. Lo puedes abrazar, lo puedes hasta besar y no te vas a contagiar. Y lo mismo pasa con el paciente con SIDA. Tú lo puedes besar, lo puedes abrazar, puede compartir contigo una comida, puede muchas cosas y no te vas a contagiar. Y si el paciente está indetectable, incluso puede tener relaciones sexuales, incluso y sin contagiar a la otra persona. Es una cuestión que es falta, pero una falta gigantesca. Y yo pienso que eso no solamente es aquí, eso es en toda Latinoamérica, que hace falta educación sexual, pero mucha educación sexual. Porque la educación sexual no es solamente que me digas cómo me debo cuidar de las enfermedades, es de que me enseñes a respetar la inclinación sexual de cada quien y la vida sexual de cada quien. Porque lo que pasa dentro de tu cuarto es tu problema, es tu vida. Y no tienes por qué ser juzgado por eso. Porque ¿qué tiene de malo si tú eres, ponte, hay algo, esta cosa que está de moda, que ellos se dicen ellos, que nunca entendí bien ese término yo, ¿no? Pero tengo entendido que hay gente que le gustan los hombres, las mujeres, o sea, le gusta la vida en general, porque creo que hasta le gustan los animales, ¿no? Desconozco también de ese tema, porque en realidad yo soy bien, mira, respetuosa de todas esas cosas. Yo lo que pasa en tu cuarto, eso es tu asunto. Yo en mi cuarto hago lo que yo quiera, tú en tu cuarto puedes hacer lo que tú desees. Y no pienso que deba ser juzgado por nada de eso. Y si, bueno, hubo una falla en el método anticonceptivo, hubo una falla en alguna cosa y te contagiaste de alguna enfermedad, ¿por qué te voy a juzgar? Si tú estabas viviendo tu vida. No hay forma en que eso sea posible. Más bien vamos a buscar la forma de solucionar ese problema. ¿Y cómo lo solucionamos? Para eso está la medicina. Y hay medicamentos, y hay tratamientos, y hay programas de repente psicológicos, porque ojo, no debe ser nada divertido enterarte, epa, tienes SIDA. No debe ser nada divertido. Para eso también hay psicólogos, hay psiquiatras, tienen que haber programas para todas esas cosas. Pero la desinformación y la falta de educación sexual es lo que hace que esas personas en países como los nuestros se mueran, no tengan una buena atención o se aíslen del mundo y su vida sea de miseria prácticamente, porque una persona que no es feliz, que no está en contacto con la sociedad, pues tiene una vida de miseria por cuenta de la sociedad y de la falta de educación. claro. Mira, a mí personalmente se me ocurría que antes de que lleves o sea, tú estás con alguien,
y digamos ya estás próximo, no digo que esto sea como una especie de regla de esperas un mes, 2 meses, y a los 2 meses ya tienes planeado llevar el acto sexual, sino yo estaba conversando con alguien y le decía, ¿no crees que también sería conveniente, después de ya establecido cierta formalidad con tu pareja, pedirle un examen de ITS? ¿O sería una manera de juzgarlo? Ok, ya. Sí, si eso me lo puedes explicar, porque yo lo decía a él así en plan, o bueno, lo conversaba con la otra persona y le decía, creo que esa sería una muy buena manera de primero cuidarte, cuidar a la otra persona, cuidarse ambos al final de cuentas. Así que no sé si eso lo hagan las parejas en realidad en nuestro país, Yo porque es algo tampoco que sé. nunca he visto. Yo tampoco sé, pero sí creo que sería genial, estupendo. Y yo conozco muchas personas que han pedido esas pruebas. Yo las pido, porque no voy a encaminar mi vida con una persona que viene con unos problemas que no me ha dicho, por ejemplo, ¿no? Y más si uno tiene planes de, por ejemplo, tener un hijo. Para tener un hijo, pues tiene que ser sin un método anticonceptivo. Y si las cosas van a ser así, pues entonces vamos a hacer las cosas bien. Además, yo soy del mundo de la salud. Y sí, eso sería fabuloso, sería estupendo. Sobre todo en el caso de las niñas, porque si tú te pones a evaluar, las mujeres jóvenes, muy jóvenes, 20 para abajo, son las que tienen la mayor índice de embarazos precoz y de enfermedades de transmisión sexual. La mujer de 30 en adelante no, porque es una persona que se ha sabido cuidar, que ya está madura, que ya conoce un montón de cosas. Y, y pues no son tantas las que padecen enfermedades de transmisión sexual. Pero la verdad es que estaría estupendo. Debería de ser una regla, incluso hasta para casarse. Le deberían de pedir serología a todos. ¿Y ese examen tienes mapeado cuánto cuesta? No es caro. A nosotras en la clínica donde yo trabajo nos hacen todos los años. Me hacen 2 veces al año. Todo el tiempo nos hacen ese examen. Y yo pagué ahorita en diciembre que me tocó hacérmelo en una, pagué 50 soles. No es caro. No es para nada caro, Cuesta menos que un pollo a la brasa, en en teoría. realidad. Te sale más barato pagar la serología que luego los medicamentos. Claro. Y hasta más barato que los condones. Y bueno, aquí, ya está sí, este tema a tocar ahora sí es un tema alejado de la medicina, del mundo de la salud, es un tema más apelando es un tema apelando a lo personal tú mencionaste que ya saliste de Venezuela hace 8 años, así que yo aquí personalmente, en el mundo, en realidad hay una posición un tanto dividida en cuanto a qué es lo que ocurre en Venezuela en realidad, qué es lo que no ocurre. Y creo que se cae en el error de verlo desde afuera y no vivirlo, no haberlo vivido como tal. Yo no he vivido en Venezuela, no podría sentir, aunque intento hacer el ejercicio de lo que como tú me lo cuentas, de cuando me lo cuentan otras personas, de lo que ocurre allá, intento hacerme una idea, ponerme sus zapatos de cómo se está viviendo, pero, pero tú que tienes familiar allá, conversas con ellos, ¿cómo detallas realmente la situación en Venezuela? ¿Qué es lo que realmente es y qué es lo que realmente no es y lo que se dice? Bueno, yo te puedo hablar de lo que yo viví como tal hace 8 años, de hace 8 años para atrás. Pero actual, lo que pasa hoy y lo que vive el venezolano hoy ahí adentro, hago lo mismo que tú. Hago el ejercicio a ver cómo se sentiría. Porque saber a ciencia cierta, no. Yo fui hace 1 año y medio, fui a Venezuela a visitar a mi familia. Y bueno, yo ya estoy acostumbrada a estar aquí. Y cuando llegué allá, todo me pareció recontra mal, porque el transporte es terrible, las cosas son carísimas, el pasaje es súper caro, pero súper caro. Cuesta $1 moverte, qué sé yo, de la Universidad Continental a la Municipalidad de Los Olivos, te cobran $1 con 50 y a veces hasta $2. Que aquí tú con 2 soles llegas a la municipalidad y hasta con menos. Y hasta con menos, hasta con $1, que ni siquiera es $1. Entonces vi que la pobreza en Venezuela el tiempo no pasó, se detuvo, no hubo más progreso, porque yo me fui en 2017 y las obras que estaban sin terminar, cuando llegué, siguen sin terminar.
Las casas las dejé pintadas de un color y está todo el mismo color. Las calles están igual, todo está exactamente igual. Y yo no es que estuve fuera 2 días, fueron 6 años. Y en esos 6 años que tú no veas ningún cambio, pues es de llamar bastante la atención. La gente se ve mucho más pobre. Tú no ves como antes, caminar por Caracas antes era como estar en una pasarela de modas. Todo el mundo súper bien vestido, súper bien arreglado, con aquellos olores a Chanel y a Jean Paul Gaultier, porque todo el mundo usaba colonias costosísimas, todo el mundo guapo, todo el mundo bello, y sigue habiendo gente muy guapa, sin duda alguna, pero ya no ves esas cosas, ya no ves esas cosas, ves la pobreza caminar por las calles, ves la pobreza caminar por las calles, ves la carencia de las personas. Hay un contraste porque hay un pequeño grupo en Caracas, yo que soy de Caracas, hay un pequeño sector donde tú entras a ese sector y es como otra Venezuela, donde ahí ves el Jean Paul Gaultier, la Carolina Herrera, autos súper de lujo que en la vida tú habías visto, los ves ahí. Y autos blindados, ojo, no te estoy hablando de cualquier auto, autos súper espectaculares, todo bellísimo, todo espectacular, pero eso es una cosa así chiquitita. Me imagino que los pocos empresarios que quedan en Venezuela y muchos enchufados del gobierno. Si caminas por las calles rurales y todo eso y vas a visitar a las personas como tú y como yo, te das cuenta que en sus casas también se nota la pobreza. Pero hay algo que yo rescato mucho de nosotros los venezolanos. A pesar de todo, de las circunstancias, de la adversidad, de todo, tú caminas por Caracas, por donde sea que camines de Venezuela, y todo el mundo está feliz. Todo el mundo está feliz. Todo el mundo está contento. Todo el mundo está disfrutando y viviendo el día. Y no nos importa qué va a pasar mañana, pero hoy la estamos pasando chévere. ¿Qué estamos haciendo para cambiar la situación? Bueno, ya votamos por María Corina. Vamos a ver qué pasa. La gente vive muy feliz. Y creo que eso es una de las cosas que yo más extraño de mi país. Esa felicidad, ese amor con el que te trata la gente, ese calor así de querer quedarte ahí y no volverte ahí jamás. Eso me hace mucha falta. Claro. Ahora, la situación de hace 7 años atrás, pues yo considero que es la misma, solo con diferente rostro. Porque en Venezuela, desde que Chávez asumió el poder, él empezó a tener mucho contacto con Cuba y Cuba tenía mucha influencia sobre Fidel, tenía mucha influencia sobre Chávez y yo sé que él daba órdenes para que Chávez las cumpliera y todo eso y pues actualmente quienes mandan en Venezuela son Diosdado Cabello, su cartel de los soles, Maduro que es un pobre títere, ese hombre me da lástima, y, y Cuba, el gobierno cubano, que manda mucho en Venezuela, tiene toda su mano ahí metida. Probablemente Rusia y China también, ¿no? Porque ellos que lo apoyan tanto porque también tienen su mano metida ahí y están robando petróleo igual que todos y robándose el oro y robándose todo lo que se puedan robar. Claro, sí, es bastante intereses políticos de los países aquí, no, es algo que se da en todo el mundo, una nación no se involucra con otra a menos que tenga un interés personal. Uh-huh. Y en este juego de poderes, lo ideal sería que sea un win-to-win para ambos, para ambas naciones, pero usualmente siempre es un yo quiero ganar y que la otra persona pierda, y que perdón, que el otro país pierda, y el otro país se hunda a la larga. A la larga, el país que quiere ganar termina siendo más beneficiado. Bueno, es algo que se da en todo el mundo, este juego de poderes, así que sí, es algo que se repite ya desde hace muchos años. Y respecto a la situación de Venezuela, como tú me lo comentabas cuando conversábamos en el ámbito del contexto de las elecciones, lo que se estaba haciendo en Venezuela, lo que me mostrabas de Venezuela, es triste verlo desde afuera, de las personas que están dentro, de las personas que están sufriendo esto y que aún quieren la oportunidad de salir, pero por A o B motivos todavía no lo logran. Pero por lo menos yo siento que hay un clamor popular de vayámonos de Venezuela, aunque me duela dejarlo, porque es mi país donde yo nací y crecí aquí todos los años que crecí, me enamoré de este país, pero ya no puedo más soportar esto y tengo que irme.
Pues sí, es algo así. Es como un amor tóxico, ¿sabes? Es algo que te amo con locura y no te quiero dejar aunque sé que me estás haciendo daño. Aunque sé que nuestra relación no va para ninguna parte, no te quiero dejar. Y en mi caso, mi amor tóxico, aunque te dejé, te amo. Aunque te dejé, te amo y cada día de mi vida, con cada aliento de mi alma y de mi ser, quiero volver. Aunque sé que no puedo. Sé muy bien que no puedo. Sí, Porque es que tú, vuelvo y repito, tú entras a Venezuela y no hay nada que no te guste de ella. Toda ella es hermosa y toda ella te da ganas de quedarte, de estar ahí siempre. La gente es súper linda, súper cálida y todas esas cosas te provocan que tú te quieras quedar, aparte de su incomparable belleza, su clima tan fabuloso. Hasta los mosquitos los extraño a veces. Son cosas que no se puede explicar. Es algo que sencillamente sientes y ya está. No hay más nada que hacer. sí. Bueno, yo igual reitero lo que te comenté en su momento. Espero que la situación cambie y al menos eh, sabemos que no Ojalá. hay, sabemos que no hay una influencia tan grande la nuestra como para hacer un cambio, pero si hay algo que se puede hacer, como en su momento se hizo del contexto de las elecciones, brindar información verídica, que luchar contra la desinformación, es algo positivo, que aunque parezca un acto pequeño, suma al final de cuentas, que la gente esté enterada realmente. Así Claro. que, Yo también pienso que actualmente la situación es distinta a todas las veces anteriores, porque en Venezuela ellos se han robado todo el tiempo las elecciones, nunca han sido transparentes, nosotros vivimos muchos años, tenemos muchos años viviendo en dictadura. La situación, lo bueno de esta situación actual es que ahora hay pruebas de que ellos no ganaron, de que en realidad ellos siempre han sido arbitrarios y han tomado el poder por la fuerza durante muchísimos años, durante muchísimos, muchísimos. No sé qué tan bueno sea eso, pero sí siento que la situación es un poco distinta, porque ahora el mundo sabe que ellos son unos dictadores tiranos, que no les tiembla el pulso para apuntar las armas contra el pueblo y disparar, porque yo he visto mucha gente morir en las marchas y en las protestas solo por expresar nuestro derecho ciudadano a la libre protesta, porque nuestra constitución dice que nosotros tenemos derecho a la libre protesta y siempre se nos ha reprimido. Todo lo que no es a favor del gobierno, sino que es en contra, se reprime. Se reprime con armas, con bombas lacrimógenas, con perdigones, con balas, sicarios arriba de los edificios apuntándole a la marcha y matando. Porque solo un sicario te puede poner un tiro en la frente a larga distancia. Solo un sicario. Y ellos tienen, tienen militares de Cuba metidos dentro de la Fuerza Armada venezolana, tienen gente de la inteligencia cubana metida dentro del país, disparando dentro de las marchas. Entonces, ahora el mundo lo sabe a ciencia cierta. Ya el mundo tiene pruebas de que eso pasa. Yo no sé qué tan bueno sea eso, yo no sé qué tanta esperanza tener, pero obviamente uno nunca pierde la esperanza, ¿no? Nunca la voy a perder. Ahí va a estar siempre esperando que en algún momento algo ocurra y esa gente deje el poder, porque tiene que dejarlo. claro, sí. Como tú mencionas, sí, ahora las pruebas existen y es un clamor de revolución de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos meses. Ay, Y no digas esa palabra revolución. Para nosotros los venezolanos es terrible. Chávez la decía mucho. De entonces, liberación. Liberación me gusta. liberación es un término más adecuado. Y esperemos, Liberación. claro, es es un deseo de liberación de las personas que están en el poder y que esperemos que al final tenga una resolución positiva para el pueblo, al final de cuentas, que es todo el pueblo venezolano. Amén. Bueno, Dayibe, yo te agradezco por estar en el día de hoy, en el episodio número 2 de este podcast, y haber podido conversar contigo de diversos temas. Ya conocemos de primera mano cómo es la situación del sistema de salud de nuestro país, lo que atraviesan los doctores, lo que es bastante chistoso, pero deberían tomar en cuenta los altos cargos, los líderes políticos, los empresarios del sistema de salud,
pensar más en sus trabajadores, que son ustedes, en hacerles la vida mucho más fácil, llevadera, porque esto al final es una cadena positiva. Ustedes están bien, brindan un mejor servicio al paciente, el paciente vuelve, se reducen los problemas que hemos mencionado, uno de tantos, ¿no? Que es la automedicación y otros problemas más. Así que esperemos que de alguna u otra manera los líderes políticos y los empresarios tomen conciencia de esto y empiecen a tomar acción. Que no sean tan ineficaces como hemos visto hasta ahora de respuesta lenta, sino que sean capaces de dar una respuesta adecuada y rápida. Esperemos que así sea. Esperemos de todo corazón que así sea. Gracias también por la invitación. Estoy fascinada y, por supuesto, a la orden. Yo te agradezco, como reitero, y me gustaría tenerte en otro episodio. Eso lo vamos coordinado por interno. Claro. Oh, ok, una persona tiene una pregunta antes de irnos a ver. Ya. Tengo un familiar que se lesionó el tobillo y le dijimos que danse, pero no quiere. ¿Puede perjudicarlo mucho? Que dance, o sea, que baile. No, dice, se lesionó el tobillo y le dijimos que descanse, pero no quiere. No, tiene que descansar, porque ¿qué clase de lesión tiene? Porque si es un esguince, debe tenerlo vendado y en reposo, por lo menos 15 días. Y lo ideal sería que luego fuera y se hiciera una radiografía a ver si todo está bien. Si no, puede generarle conflictos mucho más serios adelante, más adelante, perdón. Bueno, ¿Qué te dice? sí, vamos a darle un poco de tiempo que nos mencione. Lo dijo por el chat del stream, así que... ¿Dónde lo colocó? Yo también lo puedo ver. Sí, te pasé el link del stream de Twitch. Ahí para que lo ven. A ver, dice que se torció, pero según él puede caminar, pero a veces sí le duele. Si se lo torció, probablemente sea un esguince, y los esguinces tienen que ser con reposo. Y les colocan una venda bien cómoda, con la que igual pueden hacer actividades, pero la venda limita el movimiento del piecito, y eso ayuda a la recuperación. No veo dónde colocaste el link para ver la pregunta. A ver, un momento, que creo que lo tengo. Pero en el estado también lo mencioné, en el estado en que te etiqueté, pero aquí te lo paso directo. En Instagram. En Instagram, en WhatsApp, sí. Pero te paso ahí el link. Sí, dicen que su tío es un terco. Y tal vez por eso no quiere descansar. Tiene que descansar, porque si no, más adelante no va a poder caminar. Es mejor que se detenga un par de días a que después se tenga que detener un par de meses. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta, Giovanni? Sí, dice, ¿cuánto más o menos tendría que descansar? 15 días. Quizás un poco menos, pero sería bueno que se hiciera una radiografía para ver cómo está el pie. Si no es nada grave, 10 días estaría bien. Si es algo un poquito más complejo, ya 15, 20 días. Vale, perfecto. Dice, porque igual el daño no es mucho. Entonces, que se haga la radiografía. Y la radiografía va a decir cuántos días con exactitud. Pero no es mucho, en general son pocos días los esguinces, el reposo que uno guarda es poco, no es mucho. Okay. Sí. Bueno, Aristorex tiene otra pregunta. Aristorex ha venido tarde, pero ahí ya lanzó su pregunta. Gracias. Ya, no tiene más preguntas. Pero te agradezco, allí. De nada. Bueno, allí yo entonces doy por concluido el stream. Ay, por ahora no tengo preguntas, es una pena llegar tarde. Ok, no te preocupes, Aristorex. Puedes ver el stream igual la grabación y vas a... También por el post de Instagram compartí las redes de la Jive para que le hagan consultas. ¿Estás abierto a esas consultas por DM, no, Jive?
Sí, claro que sí. Perfecto, listo. Ya. Bueno, allí reitero los agradecimientos y estamos conversando para hacer otras actividades juntos. Listo, gracias. Hasta luego. Cuídate allí.